Ahí está. Ahora sí, estamos ahí. Bien, entonces vamos a ver esta parte tan importante que es la grabación, perdón, los roles en el matrimonio y en la, en las dos partes tan fundamentales que hacen una familia. Que por un lado son los, este, los esposos, marido y mujer, y el ser padres. Así es que vamos a estar considerando cosas muy determinantes. Vamos a empezar con este rol primero, que es el rol de marido y padre, ¿sí? Primero vamos a ver marido y esposo. Bueno, aquí es el título en general, pero vamos a ver primero esto, que es ser marido y esposo, porque es interesante que son dos conceptos diferentes. En el contexto bíblico, son dos, por así decirlo, entidades diferentes, porque nosotros por cuestiones culturales, sociales y en toda la historia de la mayoría de las civilizaciones, al menos de nuestro lado, la denominación común es ser esposo. Y ahí queda, ser esposo. Pero la escritura sí trata el concepto de ser marido. O sea que el varón juega un doble rol en el matrimonio, ¿sí? En cuanto a la relación matrimonial. Es marido o tiene que ser marido y es esposo. Vamos a ver la diferencia que hay entre uno y otro, porque las dos cosas deban de ser al mismo tiempo. Cuando se es esposo solo, solamente es una parte de este rol. Pero el rol completo es ser marido y esposo. Ahora, estamos viendo en el contexto bíblico lo que esto significa. Y tenemos que encontrar estos dos conceptos para saber que estamos correctamente ubicados en el diseño de Dios. Y vamos a ver el primero y el que más le interesa al Señor. ¿Qué es lo que más le interesa? Que seamos maridos. Que seamos maridos. Y vamos a ver por qué es prioritario sobre el ser esposo. Lo prioritario para Dios es que seamos maridos. Y tenemos el ejemplo para comprender bien este concepto de lo que es ser marido en la escritura. Y como ustedes pueden leer en la placa, a la imagen y semejanza del marido y padre celestial. Es decir, que hay un ejemplo bíblico del cual nosotros podamos entender que los maridos, conforme al diseño bíblico, es a la imagen en semejanza de un marido, sí, por eso es prioritario para el Señor. ¿Y dónde tenemos nosotros esto? Bueno, se menciona, se dice y está escrito en Isaías 54. Si vamos a esta escritura, Isaías 54, vamos a encontrar ahí muy puntualmente lo que para el Señor es ser marido. Y bueno, ahí vamos a encontrar mucha información, pero vamos a ir viendo inclusive en el contenido de este concepto bíblico del ser marido, en la descripción que vamos a ver posteriormente. No hay problema, lo vamos a ir entendiendo. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿De quién está hablando acá? Bueno, él está hablando acerca de la relación que ha existido entre él y el pueblo de Israel, la nación de israelita. Porque finalmente de donde surge la nación de Israel es de Abraham. Bien, como ser humano, como ser una persona. Pero quien lo hace realmente es el Señor mismo. Y así lo dice aquí. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Ay, dice, el Señor de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de la tierra, será llamado. Y esto tiene una información extraordinariamente valiosa para la parte
o la figura del Padre Celestial como marido. Él hizo a su mujer en el sentido espiritual, una nación, Israel. Hoy nosotros, como maridos, hacemos a nuestra esposa, hacemos a nuestra mujer. ¿Por qué? Porque el Señor la toma de nosotros y nos la trae. El mismo acto que hizo el Padre Celestial de extraer de su físico de Adán, de extraerle una costilla, sacar células vivas y construir y hacer a su mujer y se la lleva a su marido, a Adán, cuando los va a unir en el matrimonio. Esto mismo, mis queridos, sucede en nosotros o deba suceder, ¿sí? Que hoy, si es, fíjense bien lo que les voy a decir, si es dentro del cuerpo de Cristo, habrá un varón del cual el Señor, espiritualmente hablando, tomará de su costilla, la formará a la mujer y hará a su mujer, y la cual se la llevará a este varón, llevando la misma dinámica y el mismo concepto de lo que hizo el Señor con Eva, el mismo forma de hacerlo. Claro que ahí era la primer pareja que existía sobre la tierra, el primer hombre, la primer mujer. No había opciones, o sea, no había alternativas. O era Adán o era Adán, no había otro. Bien, hoy el Señor en la iglesia tiene en la parte que corresponde a los varones de la iglesia, muchos varones, en las cuales Él va a llevarles a su mujer y muchas Evas, que será la que se forme, que Él estructura espiritualmente cuando una mujercita se transforma o nace de nuevo en el cuerpo de Cristo. Cuando una mujer nace en el cuerpo de Cristo, esa mujer ya ha sido extraída del postrer Adán, que es Cristo. Ya está, lista. Ahora, Él la va a llevar al varón que sabe que tiene que llevar. Y el Señor nunca la va a llevar con alguien que no es eh, hijo de Dios, que no ha nacido en el reino de Él. Y eso lo vamos a entender mucho mejor cuando sigamos adentrándonos en el tema. Podemos puntualizar en este primer elemento. El Señor hace a la Eva que nos corresponde cuando nos la lleva y nos une en matrimonio de ser marido y mujer. Tal cual lo hizo Él en el principio, tal cual lo hace hoy también. Quiere decir que es un propósito y algo que Dios determina que se deba de hacer en nuestra propia biografía de varones, sí, así es. Hay otra escritura, Jeremías 31, vamos a ver esta, que dice aquí, versículo 32, 31, 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová o el Señor. Aquí encontramos que el Señor se considera a sí mismo como un marido, pero ¿cómo como un marido? Por lo que significa y por lo que se es marido, que vamos también a entender bien cuál es el concepto que el Señor tiene de sí mismo como marido. Obviamente que nosotros lo vemos en el plano material, en el plano de ser seres humanos, el de ser parte del cuerpo de Cristo, lo vemos en las bodas, en las ceremonias, en todo lo que se hace. Sí, eso es en nuestra realidad y verdad presente, pero espiritualmente abarca mucho más que eso. Y debemos tener claro el concepto porque esto nos ubica y nos da la ruta por la cual o la vía por la cual caminar hacia lo que es ser marido conforme al diseño del Padre, por cuanto Él es marido también. Entonces ahí tenemos ejemplo a qué seguir, a cómo entender. Fíjense el punto que sigue ahí. ¿Cuándo se es marido y cuándo se es esposo? ¿Cuándo se es marido y cuándo se es esposo?
Y vamos a ver lo que es este concepto que está en la escritura de una y otra palabra. Bueno, lo que sabemos por lo que significa ser esposo. Ser esposo es algo que es totalmente terrenal, que se maneja inclusive en el contexto de cualquier sociedad, ¿sí? Que está en las leyes de cualquier nación de lo que es ser esposo. Y ser esposo, desde la perspectiva bíblica, que es la que nos interesa, significa dos cosas. Muy sencillo. Ser novio, ¿sí? Ser novio. Y ser pariente político, también pactado como en la circuncisión, o sea, que está de por medio un pacto que se ha de estar cumpliendo, bíblicamente hablando, y esto lo entendemos en la relación que tenían José y María, donde dice allí en los evangelios que ellos ya estaban desposados, pero todavía no se unían en el yugo matrimonial, todavía no eran marido y mujer. ¿Cuándo iban a ser marido y mujer? Cuando se unieran íntimamente. Ahí, a partir de ese momento, por el padre ya son considerados marido y mujer. Antes, durante el noviazgo, o sea, cuando ya hay un compromiso, por eso el noviazgo siempre tiene la configuración de compromiso y para cumplir un pacto. Lo común hoy es decir esposo cuando ya se vive junto, cuando ya en lo civil ya son reconocidos como esposos, pero eso es totalmente terrenal. Y está bien, o sea, es cuestión de cultura solamente, pero entendamos cuál es la esencia y lo que el Padre determina cuando dejamos de ser esposos, estrictamente hablando, y cuando somos maridos. Ahora, quiero decirles que el concepto de ser marido es muy determinante en el concepto bíblico. Fíjense, significa dos cosas ser marido y que todo se basa en que si está en Cristo el varón o no está en Cristo el varón. Eso es lo que determina el ser marido. Y ahora vamos a regresar a una escritura donde vean qué fundamento tiene esto que les voy a decir. Cuando un varón no tiene a Cristo, es decir, no ha nacido de nuevo, el concepto bíblico que se tiene de él, y así lo consideraban los cristianos de la iglesia primitiva, alguien que no tenía a Cristo, significaba para ellos, y de hecho, hoy significa también eso, y vamos a analizarlo, significa cuatro cosas, cuatro cosas. Primero, significa cadáver, eso significa cadáver, es decir, espiritualmente no operativo, ¿sí? Espiritualmente no activo en el reino. ¿Por qué? Porque no tiene comunión con Dios, no tiene relación con el Dios vivo, no es un hijo del Dios viviente. Espiritualmente está cortada la comunión con él, con el Señor. O sea, Dios no lo oye, no lo ve, dice, no, porque recuérdense, ¿qué dice en la Escritura? Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Me explicó? Entonces, cuando un varón está muerto, entre comillas, muerto espiritualmente, no es visto por el Señor. Si la mujercita, si es nacida de nuevo, la ve a ella. Por eso la promesa que le hace el Señor, o bueno, la concesión que se le da a Pablo en la carta a los Corintios, de que si hay un marido incrédulo, no lo abandone la esposa, porque por causa de ella puede ser salvo. ¿Sí? Ahí tal vez toquemos ese punto. Bueno, entonces, esto es lo que significa como primer elemento de lo que es ser marido sin Cristo. Otro segundo es ser extranjero. ¿Sí? Extranjero. Y para el Señor solamente hay dos regiones espirituales. La región espiritual donde vive y Él está presente, eternamente presente, y el ámbito espiritual de las tinieblas. Solamente hay esas dos. Y hay otro que es aquí en la tierra, en donde pues están reunidas esos dos elementos a través del reino de Dios, que es vivir en el reino en Cristo y en donde está el sistema del mundo. Están los dos presentes. Bueno, una persona que no ha tenido el nuevo nacimiento es extranjero porque está viviendo en el sistema del mundo. ¿Me explicó? Así es
como se consideraba. Extranjero no de otro país, no que sea de otra nacionalidad, no, eso no tiene nada que ver, nada que ver. Es simplemente que no es de este reino. Ujú. También es extraño. ¿En qué sentido extraño? Que no se le reconoce quién es. Dice, no sé quién es o no sé qué es esto que está ahí. ¿Por qué? Porque no tiene una consistencia y una semejanza espiritual. Es espiritualmente hablando, es una cosa, un objeto, algo que es, pero no se distingue qué es en exactitud. Está presente, pero no sé qué es eso. ¿Mm? Porque no hay una semejanza a alguien. Por eso es que el hombre, cuando no encuentra o no entiende la imagen y semejanza con Dios, hace un ídolo, ¿sí? Porque esa es la forma que él entiende que se puede hacer. Pero pues es irreal, es una fantasía, no es así. Pero es otra cosa, es cuando es nacido de nuevo, es hijo de Dios y entonces sí, ya no es un extraño. Y la última palabra que también está dentro del concepto de marido sin Cristo es que es un macho. ¿En qué sentido macho? En el sentido de que está a nivel de macho y hembra en el reino animal. Simplemente es una criatura que está para procrear y reproducirse y nada más. Y vivir bajo los instintos, es decir, con los apetitos de la carne, de los instintos sin un fundamento y una virtud o valores espirituales, tal vez sin ética, sin moral, y así es como puede ser alguien que es un marido sin Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa con Cristo? Que lo vamos a ver en detalle, pero les digo, ¿qué tanto significa esto? En el desarrollo de esta charla vamos a ir viendo ahí. Significa 5 cosas básicas. Primero, que es casado, es decir, unido en el pacto eterno del matrimonio. Porque es un pacto eterno, ¿por qué? Porque se hizo en un ámbito de eternidad en el huerto del Edén. Y ese pacto quedó como un pacto eterno. Entonces, lo que le da la validez al matrimonio hoy en la iglesia, en Cristo, es que es dentro de una relación con el Señor en la vida espiritual. Bien, bueno, otra es ser digno. Ser digno. Ser digno es caminar en un equilibrio que vamos a ver cuál es, ¿sí? Un equilibrio del cual es responsable el marido, que tiene que caminar entre la justicia y la gracia, entre la justicia del Padre y la gracia, en su relación para con su esposa. Otro significado es que es labrador, también vamos a verlo, nada más le estoy dando todos los elementos que tiene que ver acá. Labrador, que va a sembrar y va a sembrar cosas. Sí. ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? Berna, puede ser, si se pueden silenciar. Oye, ajá. Voy a abrir las imágenes. Ah, ya, bien. Parece que ya, ¿verdad? Bien. Otro, aparte de ser labrador, es ser paladín. Un paladín eran como lo fue Sansón, como lo fue Gedeón, como lo fue Josué, que enfrentaron grandes batallas y desafíos y en los cuales se levantaron para dirigir una contienda y resultaron triunfadores y victoriosos en esa lucha, en esa contienda. Esto también significa ser marido, ¿sí? En Cristo. Y finalmente ser soldado, no en el ámbito militar, pero sí ejercer acciones militares, de ahí, de ciertas cosas que también vamos a considerar. Muy bien. Ahora, teniendo nosotros el concepto, como está aquí en la plaquita, se es marido y cuando se es esposo, se es marido en el concepto escritural, como vimos, cuando Dios nos ha unido, pero cuando tenemos comunión y relación con Él, este es el rol principal del varón en el matrimonio. Y cuando se es esposo,
cuando tenemos compromiso y todo lo que se relaciona en nuestra responsabilidad de múltiple que tenemos para con nuestra esposa, con nuestra mujer. Bien. Aquí va a entrar alguien, ya. El marido terrenal tiene el ejemplo del marido de Israel, que para entender las acciones tendríamos que estar hablando de todas las cosas que hizo el Padre Celestial en favor de Israel antes de que llegara Cristo. Todo lo que él hizo de preservar a su nación, al pueblo de Israel, cómo lo libró de situaciones de que fuesen casi extintas, y hasta hoy sigue siendo, porque él es un marido fiel. ¿Por qué sigue existiendo hasta hoy Israel? Por el marido fiel que tiene. ¿Y quién es? El Señor. ¿Sí? Que le deben de agradar, bueno, yo, es mi opinión, sí muy modesta, pero que hasta el día de hoy deba de agradecerle a la nación de Israel a que el Señor sigue siendo su marido, pero no todos lo reconocen así. Y esa, ¿por qué sigue existiendo Israel como nación? Porque tiene un marido todopoderoso y es eterno. Así es que, bueno, con eso quedaría explicado muchos del sentido de ser del pueblo de Israel hoy. Pero bueno, para que lo entienda el mundo, y eso está un poco difícil, pero ya lo estamos explicando. El marido en lo espiritual lo es cuando está lleno del Espíritu de Dios. Menos no puede hacer algo que por ahí vamos a comentar. Vamos a ver el desarrollo de esto que está acá y vamos a la siguiente plaquita. ¿Qué hace el marido conforme al diseño de Dios? ¿Qué es lo que hace el marido en este sentido? Bueno, vamos a verlo. Déjenme, voy a hacer un poco aquí porque aquí están todos estos elementos que vemos de qué es lo que tiene que hacer el marido, porque una cosa es el ser, ya lo dijimos y ya lo hemos explicado, el ser con todo lo que dijimos. Bueno, pero ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hago para ser un marido conforme al diseño de Dios? Ya se me dijo que debo ser casado, ¿sí? Unido por el Señor, ser digno o en un equilibrio, labrador, paladín, soldado, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo puedo ser lo que mencionamos? Bueno, en primer lugar, el ser casado, pues es que eso es el de tener una gran responsabilidad. Y esta responsabilidad que incluye el ser casado, incluye por lo pronto estas tres cosas que están aquí, primeramente en esta plaquita. Como esto se está grabando, pueden volver a ver el link que les vamos a enviar para que después lo anoten y lo analicen tranquilamente. Ahora creo que tal vez es más conveniente para todos que se concentren en lo que vamos diciendo. Bien, así es que no hay problema, esto es para ustedes, no se preocupen. Bueno, una primer cosa que es el ser esposo, asumir la responsabilidad de ser intermediario entre Dios y su familia. Muy importante, que esto, diciéndolo de otra forma y como lo consideraban los apóstoles, ser sacerdote en su casa, en la primera iglesia. El esposo es el que ejerce compromisos, que ejerce una responsabilidad de compromiso, y el sacerdote es el que efectúa un puente de unión entre, en este caso, el Señor Dios y su familia, con la esposa y con los hijos. Ese es ese compromiso, porque eso es a lo que fue llamado José, que tenemos ese ejemplo muy claro. Cuando se le presenta en visión por el Espíritu Santo a José de que María estaba embarazada y quien se estaba gestando en ella era el Mesías, él asume la responsabilidad y compromiso delante de Dios de continuar con la estrategia del Padre, de aceptar a María y proseguir con su labor de ser el padre adoptivo del Mesías Redentor, porque así tenía que ser. Entonces ahí vemos que él efectuó un correcto ejercicio sacerdotal al poder llevar a cabo esa enorme
responsabilidad del Padre de enviar a su Hijo, al Mesías, a Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Bien, esta responsabilidad de intermediación deba seguir dándose entre los esposos. ¿Y por qué decimos también esposo? Porque si recordarán, dije también cuando se es novio, porque cuando se es novio, el novio varón, él tiene la responsabilidad de ser el intermediario entre su novia y el Señor en cuanto a su santidad. Es decir, mantener su noviazgo en santidad. Para el Señor ya es él, ese varoncito que es visto como un novio, ya está ejerciendo una responsabilidad delante del Señor. Y para el Señor dice, este está comprometido, es decir, ya es un esposo. No quiere decir en el concepto bíblico que ya tengan vida íntima. Para el sistema del mundo, sí, ya es tener vida íntima, ser esposo. En el sentido bíblico, todavía no, aún no. Ya está comprometido con esa mujercita, con esa mujer, porque se la llevó el Señor. Y así se debe tomar. Cuando un varón de Dios, un jovencito soltero, le lleva el Señor a su mujer, la cual va a ser su mujer, él entiende que esa persona que le está llevando el Señor, adquiere él una responsabilidad delante del Señor, y es sostenerse en ese compromiso a través del noviazgo. Para el Señor ya son esposos, pero el Señor concretará ese matrimonio cuando ellos los unen en la boda y los hace marido y mujer. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que estoy mencionando? Bueno, bien. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerlo con toda libertad, porque también es importante que se puedan ir contestando preguntas. Pastores, si ustedes también tienen alguna observación, serán muy valiosas sus aportaciones. ¿Bien? Buenísimo. Creo que vamos bien. Creo que después, a medida que vaya avanzando, la clave va a estar que se pueda distinguir bien los dos roles. Y creo que mientras que avance va a quedar más claro. Y si no queda claro, a lo último reforzamos eso. Bien, muy bien. Ok, continuamos. Entonces, déjeme ver, aquí estamos. Otra es, en cuanto a esto, es la manifestación material de la esencia de Dios. Y la esencia de Dios, que es amor, aquí está en el paréntesis, ¿quién es amor? ¿Quién? Dios es amor. Así se le reveló a Juan cuando escribe la primera carta de Juan, ahí es como está este dicho. En su relación que tendrá con su mujer, o en el ser esposo, ser comprometido, de tener ese compromiso desde el noviazgo y que continuará haciéndolo. Eso no se va a terminar, porque el amor nunca deja de ser. Y cuando se empieza a manifestar el amor de Dios a través del varón, está haciendo una manifestación de Dios mismo. Digo, a lo mejor alguien puede pensar, uy, no, pero es que eso es complicado, eso es difícil. No, 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 no. Si nosotros nos ponemos a estudiar la carta a los Corintios de la descripción que hace Pablo el apóstol de lo que es el amor es sufrido, es benigno, es misericordioso, no tiene envidia, no busca lo suyo. Todo eso es lo que debe empezar a desarrollar en el rol, el esposo y marido, y que aunque ya sea marido, deberá conservar e ir incrementando paulatinamente en su vida de relación matrimonial, que empieza desde el noviazgo, empieza a amar a su novia y hacerla consciente y a ella misma dar testimonio de que la presencia de Cristo está en su novio. Obviamente que eso los va a llevar a una relación de respeto, de honra, de pureza, en este compromiso. Por eso es importante una educación prematrimonial, y sus pastores lo saben muy bien, y celebramos eso, que tengan ustedes pastores como los que tienen, porque ellos los van a instruir y sabemos que sí será para las generaciones que vienen.
Y también seguimos en este otro punto, su forma y manera de conducirse. Y esto es cuando la transición a lo que ya es un marido, cuando ya son unidos en matrimonio. Su forma y manera de conducirse incluye la donación de su fruto en el espíritu en su relación matrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, miren, les explico. El fruto del espíritu que cada creyente debe dar, porque cada uno de nosotros debe dar fruto en el espíritu, que es acabar con las obras de la carne. ¿Qué son conductas? Son maneras de conducirse, de comportamiento en la relación de noviazgo y en la relación matrimonial, y ya entramos más a la relación matrimonial. ¿Qué debe de verse en el varón? El fruto de su propio espíritu. Bueno, como está escrito en Gálatas, ¿sí? Cuando habla en el capítulo 5, 6 de Gálatas, bueno, ahí lo describe Pablo, que es el amor, el afecto, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fidelidad o fe, porque habla más de fidelidad, la mansedumbre y la templanza, frutos del Espíritu. Y qué bueno que se toca el concepto de fruto. ¿Por qué? Porque el fruto es para darse. Todos los árboles frutales dan fruto ¿para qué? No para que se pudra, es un desperdicio. Los árboles dan fruto por mandamiento de Dios desde el principio, para que alguien vaya, arranque ese fruto y se lo coma y disfruta de ese fruto, ¿no? De una rica mandarina o una naranja o una manzana. Se dona, el árbol dona ese fruto. Y es lo mismo con el rol del marido. Cada uno de los elementos de ese fruto que debe dar, y esto es una vida de disciplina, de comunión y relación con el Señor, va a estar dando a probar ese fruto. ¿Y quién es la primer persona que disfruta de ese fruto del espíritu del marido? La esposa, la mujer, la compañera, la amante, la que está junto a nuestro lado. Ella debe de disfrutar de esa manifestación que a la vez, lo disfruta el Padre también. Él también disfruta de que en un varón, conforme a su diseño, esté dando este fruto en su relación matrimonial. Porque también él disfruta de este fruto, porque él es el dueño de la viña. Él es el que creó e ideó e inventó todo esto, ¿sí? Entonces, una parte importante dentro del esposo o marido, conforme al lugar que ubica en su responsabilidad de rol, es dar este fruto. ¿Y a quién es primeramente? A su esposa, a su mujer, que lo dará también a sus hijos. Lo habrá de dar a sus hijos también, en su manera de ser padre. Eso lo veremos ya al final de la charla. Es encargado también, y es lo que les decía en cuanto a ser digno, equilibrado, el mantener el equilibrio, es aquí hasta abajo, es encargado de mantener el equilibrio entre las cosas justas, rectas y buenas, en cuanto a todo lo que determina lo que con respecto a nuestra relación con el Padre de hacer. Miren, por ejemplo, un juicio justo que debe tener el marido. ¿Y qué es un juicio justo conforme al Padre? Bueno, cuando el juicio justo del marido tenga que aplicarse en acciones con la esposa. Es decir, si está dentro del Señor, el marido deberá hacer un juicio sano y constructivo para las acciones de su esposa. Si hizo cosas buenas, reconocerlas y agradecerle y decirle gracias que me diste este consejo y no hice una cosa que no fue la correcta. Gracias a que tú me dijiste, me llamaste la atención con todo amor de que no cometiera un error, por ejemplo, en la educación de los hijos y muchas cosas que hace uno en el matrimonio.
Vamos a admitir a alguien más que está. Eso es. Tantas cosas que se tienen que hacer, como también establecer un juicio en amor cuando nuestra esposa se equivoque. ¿Por qué? Porque ella puede fallar como nosotros también. Y debemos de ser lo suficientemente flexibles, como lo es el Padre, para perdonar. El perdón es una obra divina. Y el primero que debe perdonar las situaciones que se dan en la vida matrimonial y poner el ejemplo es el marido. El marido tiene que ser una persona muy perdonadora. Eso le retribuirá a que su esposa también sea perdonadora en nuestros propios errores. Y ahí es cuando nos vamos haciendo semejantes al marido, que es el Padre Celestial. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Clamó al Padre y dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y es el mismo clamor tal vez de un marido con los errores que cometen las esposas. Señor, perdóname, mujer, porque no sabía lo que hacía. Cuando se dé el caso, se dé el caso. Y no mantener ahí la amargura, mantener ahí el rencor, mucho menos el rencor, la separación. No, 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 no. Es de mantener ese equilibrio, las cosas rectas. A veces tenemos la tentación de hacer algo que no es muy correcto. De ahí viene esta cuestión de ser recta, obrar con rectitud. ¿Sí? Si un hijo obró inadecuadamente, si un niño, sobre todo cuando son niños, y sustrajo algo que no era de él, creo que lo hablamos inclusive por ahí, el papá tiene que ejercer disciplina con su hijo, hacerle ver que eso no es lo correcto, que debe de devolver lo que tomó, el autito, el juguetito, y ahí estamos obrando con rectitud y estamos enseñando rectitud. Y también nosotros también tenemos que obrar con rectitud delante de nuestra esposa para que ella sepa que somos rectos. Es una responsabilidad. La esposa también lo va a hacer y no se preocupe porque mi esposa, Patti, hablará de esto también ahora que le toque a ella hablar del rol de la esposa y la madre. Yo estoy hablando del rol del esposo o marido y padre. También él es el encargado de mantener el equilibrio entre las cosas buenas, pero el equilibrio entre las cosas buenas, ¿de qué? Entre las cosas buenas y las cosas malas, porque esa es la responsabilidad del marido, del que es también padre, porque él sabe y conoce que en el sistema del mundo existe el mal y las tinieblas, por la experiencia de la vida. Entonces el marido tiene la responsabilidad de mantener el equilibrio cuando el mal se quiere introducir en su círculo de familia, cuando el mal quiera ir y oprimir, cuando venga una opresión espiritual. Es responsabilidad del marido de establecer un límite y detener esa intromisión del enemigo de nuestra familia, que no es nuestra lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de maldad. Ahí nosotros debemos de parar el alto. Es responsabilidad, varones, esposos y maridos, de detener las acechanzas del maligno, porque somos los que estamos levantando el escudo de la fe y abajo de ese escudo de la fe está nuestra esposa y nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad en este rol de ser esto también, como dijimos, un paladín, ¿sí? Bueno, en las batallas de la fe que enfrentamos. No poner a la esposa al frente y nosotros esconderlos abajo. No, podría llegar a suceder, pero ese no es nuestro rol. Sobre todo cuando los estamos flaqueando en algunas cuestiones. No sé, un marido recién convertido y la esposa tiene más tiempo, tiene mayor crecimiento y madurez espiritual, posiblemente ahí sí deba de hacerse una cuestión, pero qué bueno que estamos conociendo y aprendiendo más de esto para ubicarnos, maridos, en esta parte de las cosas justas, rectas y buenas. Y la gracia. ¿Cómo es esto de mantener este equilibrio con la justicia del Padre? Porque quiero decirles que cuando se obra con injusticia, hay disciplina, hay corrección y puede haber castigo. Como dicen Hebreos, que el Señor castiga al que ama. O sea, el Padre Celestial castiga al que ama, pero es un castigo de parte de Dios. No es un castigo destructivo, es un castigo que forma, es un castigo que disciplina y da algo que no tiene
forma, ¿sí? Y a veces los maridos, el Señor nos tiene que dar forma a nuestro carácter y a veces tenemos que ser disciplinados por el Padre Celestial. Bueno, al marido tiene que entender que cuando recibimos esta disciplina y la experiencia que adquirimos en la vida y que el mismo Señor se ha encargado de corregirnos, ha sido por puro amor y gracia del tener a Cristo en nuestros corazones y que entonces esa misma gracia manifestada a través del amor incondicional que Cristo mostró por nosotros, que dio su vida por nosotros, nosotros también tengamos esa capacidad de ejercer la gracia con nuestra esposa y con nuestros hijos. ¿Qué padre o qué esposo no deba de enfrentarse a amenazas graves que inclusive cuando va en peligro la vida de nuestra esposa o de nuestros hijos? Yo creo que a lo mejor algunos han pasado por experiencias difíciles, tremendas, en la cual tuvieron que sacar el pecho y poner la vida delante para que nuestra esposa no tuviese el problema que estaba enfrentando ella. Por ejemplo, en enfermedades, en situaciones, inclusive a veces, no sé, familiares, ajenas a nuestra familia, sino la familia extendida, problemas con su familia, problemas con nuestra propia familia, y que nosotros, por amor a ella, debamos de establecer un equilibrio. Ahí voy a hablar un poco más acerca de una situación de ese tipo. Bien, bueno, vamos a la plaquita que sigue. Vamos a ver. Ahora, otro punto, ahí. Seguimos, ¿qué hacemos conforme al diseño de Dios como maridos? Fíjense, esto es muy, 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 muy bonito, muy hermoso. Hermosea y honra a su esposa. ¿Cómo hermoseamos y honramos a nuestra esposa? No es comprándole la última moda de maquillaje o le paguemos una cirugía plástica. A lo mejor algunos están pensando, ay, bueno, si lo quieren hacer y pueden, háganlo, no se preocupen. Yo lo tuve que hacer en alguna forma y bueno, pero Dios bendijo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, y que a lo mejor es el modelo de esposa que queremos. Bueno, si toca, toca y está bien. Pero miren, no, ¿saben qué es esto? Que es en lo espiritual. Cuando nosotros estudiamos el libro el Cantar de los Cantares, ahí vemos cómo ambos cónyuges se hermosean, se honran el uno al otro. ¿Y cómo es la mejor forma de hermosear y honrar a nuestras esposas? Ubicándola en el sitio de honra que ella tiene. ¿Cuál es ese sitio de honra que ella tiene? Bueno, cuando el apóstol, sobre todo Pablo y Pedro, lo entendieron bien, que la esposa es como un vaso más frágil que debe ser puesto en un lugar. Y quiero hablarles un poco de la cultura hebrea en ese sentido. Los vasos en el tiempo de Cristo eran muy caros y muy difíciles de obtener. Hoy nosotros tenemos vasos en todos lados, pero en ese tiempo tener un vaso era muy difícil y era muy caro, porque solamente lo tenían las gentes que tenían posibilidades económicas, y más los vasos de alabastro. ¿Se acuerdan que rompió una mujer un vaso de alabastro y echó el perfume para ungir a Cristo? ¿Sí? Que era todo el tesoro de su vida. Eso era carísimo, carísimo. ¿Y cuál era el perfume que tenían generalmente estos vasos de honra? Porque el Señor Jesús fue honrado por esa mujer. Tenía esencia de nardo puro, que aún hoy se puede obtener, pero es que es muy caro, porque para obtener una esencia de nardo como para llenar un vasito es muy difícil y muy caro, aún hoy. En ese tiempo era muy, muy caro. Y tener un vaso de vidrio transparente o un vaso de alabastro era para que todos los invitados en la casa, cuando llegaran y viesen que un marido tenía en alto, puesto en una repisa, un vaso de alabastro, era decir, tú en verdad que eres rico, mira la belleza que tienes ahí y el contenido que tiene la misma esencia del nardo que tienes ahí. Oye, tú eres
un hombre de buenas posibilidades económicas para que puedas tener un vaso de tal valor y además tan frágil. Por eso lo tienes en alto, para que nadie lo rompa, nadie lo maltrate, nadie lo ponga en un lugar de deshonra. No esté escondido, está a la vista y te felicitamos por obtener este vaso de honra, tan hermoso, tan precioso. Ese es uno de las acciones que el marido debe tener en su esposa. Ubicarla en un lugar de honra. ¿En dónde y con quién? Con alguien que es las personas inmediatas. Ubicar a nuestra esposa delante de nuestras familias, de nuestra propia familia, de nosotros como varones y de la familia de mi esposa, con nuestras amistades, con los hijos también, y ponerla en ese lugar de honra. Esto es muy importante que lo hagamos si estamos amando como el Señor dice. Eso es honrar y hermosear a nuestras esposas. ¿Por qué? Porque lo que van a ver en ellas, en su rostro, va a ser la hermosura de Cristo, que nosotros nos hemos dedicado a quitar todas las cosas para que se vea hermosa, se vea su espíritu en su rostro y el espíritu de Cristo en ellas. Y es la labor de nosotros. Es la labor de nosotros los maridos de que la instrucción, el ejemplo que edifica, ella lo vaya aprendiendo de nosotros mismos. Vamos a ver este otro punto. Hermosea, instruye y guía a su esposa en los desafíos de la vida, siendo ejemplo de firmeza, valentía y de integridad de carácter. Ahí es cuando nosotros empezamos a ser precisamente labradores y paladines. Ajá. Esta instrucción y guía en la esposa, en los desafíos de la vida, tiene que ver, todos están conectados, todos los puntos que les dije están conectados. Es ser en los desafíos que enfrentamos, siendo ejemplo de firmeza. Hoy yo creo que nos ha tocado vivir un tiempo en el que debemos de ser los más valientes delante de nuestra familia. Los hijos y las esposas deben de ver en nosotros que nos mantenemos firmes en medio de tantas situaciones como la hay hoy aquí en la nación, con tantas situaciones económicas, de salud, sociales, etcétera, etcétera. Si el marido no resiste firme todos estos desafíos que hoy se nos están presentando, no está cumpliendo su rol de ser esto, firme, valiente e íntegro de carácter. Que no, maridos, que no nos haga doblegar los grandes desafíos que estamos enfrentando hoy. Tienen que ser el ejemplo a su esposa y sus hijos de mantenerse. Me doblo, pero no me quiebro. Como se dijo del Señor Jesucristo, que en las profecías es una vara cascada, pero que no se rompe, sino que se dobla. Pero cuando pasa el viento fuerte de la adversidad, se vuelve a levantar firme. Y eso es lo que el marido tiene que ser ante estos tiempos difíciles. No escudarse ni todo en otras cosas que no aprovechan, sino mantener esa integridad, esta valentía y esta firmeza. Otro elemento es sembrar, ahí es cuando somos labradores, como los conceptos de qué es ser marido en Cristo. ¿Cómo somos labradores? Bueno, cuando sembramos en las almas y espíritus de la familia el ADN del Padre y del Hijo de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, implantamos las semillas de la fe. Implantamos la semilla de este ADN o la información genética del Padre. ¿Cuándo? Cuando en la oración, si es necesario en el ayunar por nuestra familia, ayunar por nuestra esposa, ayunar por nuestros hijos, en estos tiempos donde la salud está en juego en cada rincón de donde salimos, el ayuno del padre, del marido, por la salud de nuestra familia, puede ser necesario que se tenga que hacer, sobre todo cuando hay que salir o estar en lugares y todo. Bueno, tenemos este valioso recurso que es la oración, que es el estar hablando en la fe en Cristo Jesús y declarando sobre nuestra esposa y nuestros hijos como testigos de Cristo las maravillas
de cómo el Señor nos preserva y nos cuida para que crezcan en la fe. Eso es una forma de sembrar en el alma de nuestros hijos. Otra situación es mantener el liderazgo ante las diferentes situaciones que se presenten en la vida matrimonial y el sano desarrollo de los hijos. Es decir, liderazgo debe ser una palabra que está muy cercana a lo que se hace en la iglesia de Cristo. Debemos de estar conscientes que nosotros estamos viviendo y nos movemos en la primera iglesia, que es la familia. La segunda iglesia es la congregación. En la congregación, los que mantienen este liderazgo son los diáconos, ¿sí? Ellos son los que mantienen en ese liderazgo esta situación de enfrentar los desafíos que tiene que vivir toda congregación. En el matrimonio es un diaconado también, por así llamarlo, del propio marido manteniendo su liderazgo y salir al frente, estar manteniendo ese ejemplo. Un buen líder primero hace y los demás lo imitan haciendo lo mismo. Un jefe impositivo y tirano obliga a que los demás hagan aunque él no lo haga. Eso es ser un tirano autoritario. Pero un líder debe ser autoritativo, que es muy diferente. El líder autoritativo primero hace para que los demás lo imiten. Así los hijos imitarán al que es un padre autoritativo y que es un líder verdadero. Y la esposa lo va a seguir, lo va a sostener, lo va a apoyar, lo va a respetar. También debe presentar el frente de batalla en las contiendas espirituales. Tiene que tener discernimiento de espíritus para ver cuando hay algo maligno que acecha a su familia, a su esposa y a él mismo también. Requiere ser valiente y capacitado en el conocimiento y aplicación de los principios, valores y virtudes de Cristo en la vida cotidiana. Que eso es lo que deba de aprender todo buen marido, de estos principios, valores y virtudes de Cristo. ¿Y cómo los va a aprender y los va a obtener? Bueno, a través de estudiar la palabra, a través de la oración, a través de aprender en la congregación, de escuchar la voz de los pastores en cuanto a vivir una vida espiritual recta y correcta y aplicarlo en su vida, aplicarlo. La congregación no es limitada a lo edilicio, al lugar donde se reúnen. No. Está también en la casa, en el hogar. Ahí es la iglesia completa. La iglesia, la primera iglesia en la familia, la segunda iglesia, la congregación, y ahí es donde se aplica todos estos principios. Bien, vamos a otra. Bien. Bueno, ya he hablado sobre el rol del padre, del marido. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Quisieran hacer alguna pregunta? Es muy amplio el tema, pero bueno, ya tendremos tal vez oportunidades de ampliar más esta situación. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Vamos bien? Les vamos a enviar las plaquitas para que después las anoten, ¿bien? Y tengan ahí los puntos que están ahí considerados. No se preocupen, les llegará el link. Pero por lo pronto, ¿alguna pregunta de estos roles tan importantes que hay? Bueno, creo que no. Vamos entonces a entrar al rol de ser padre. Vamos, espero que las expectativas no sean tan altas, que digan, no, pero ¿cuándo se va a cumplir eso? Querer es poder, y hacer la buena voluntad. Vamos a ver del Señor, vamos a ver el origen de la paternidad. Y no sé si ustedes se han preguntado, ¿por qué Dios es padre? ¿Por qué Dios es padre? Bueno, porque nosotros tenemos el concepto de que ser padre es tener hijos, claro. Pero el significado de ser padre va más allá del puro concepto de lo que es la paternidad. Para entender el rol de padre, tenemos que conocer el origen de la paternidad en lo que significa, en el concepto de paternidad. Bien, vamos a verlo en la placa que sigue. Entendamos cuál es el concepto de ser, el concepto de ser padre. Desde que aquí hemos puesto estas ilustraciones, desde las manos de Dios creando,
el todo de lo que hoy es, crear el universo, la tierra, después al hombre, toda la creación, los animales, y después, finalmente, crear a la familia, en donde se vería la imagen y semejanza aquí de ser padre. Bien, con esta persona que estoy señalando acá con el cursor, de este padre de familia. Que este padre de familia debe estar hecho a la imagen y semejanza del Padre Creador. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque el significado de ser padre, vamos a verlo, aquí está. Fíjense todo lo que en el contexto bíblico significa ser padre. Tiene varias acepciones. Primero, ser inventor o creador. ¿Por qué Dios es padre? Porque Él inventó al hombre. Por ese simple hecho. Si ustedes les llegan a preguntar, ¿por qué dicen ustedes que Dios es padre? Porque Él nos inventó. Y bueno, ahí yo creo que se acaban muchas discusiones, ¿no? Claro que los científicos van a decir, no, es que nuestro padre fue un mono. No, discúlpame, pero yo estoy hecho a la imagen y semejanza de mi padre y no tiene pelos en el cuerpo, como los monos. Mi padre me inventó, Él me creó tal como soy, a su imagen y semejanza. Es lo que dice la Biblia. Cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a Él está diciendo padre. Fíjense cuándo empezó a ser padre. Cuando Él, en la deliberación que hicieron el Padre Celestial, el Verbo no encarnado, que es Cristo, y el Espíritu Santo, y cuando el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ahí nace el Padre. Ahí Él ya es Padre, porque ya empieza a inventar el diseño, empieza a ver cómo debía de ser esta creación suya. También ser padre es ser generador de vida. Claro que cuando yo concibo un hijo, ya soy padre. Mientras no conciba un hijo en nuestros ámbitos biológicos y terrenales, pues no soy padre, pero soy potencialmente padre. ¿Y cuándo va a ser? Cuando engendre un hijo. Cuando engendre un hijo, yo ya soy padre. O bueno, inclusive en el mundo hasta se usa, ¿no? ¿Quién fue el padre de los automóviles? Va a decir, pues Henry Ford, porque él hizo el primer automóvil así como son y funcionan de motor, ¿no? Y bueno, sí, es el padre. ¿Quién es el padre de las lámparas y las eléctricas y eso? Bueno, pues fue Tomás Alva Edison, sí, él es el padre, y así. Y el padre de las luces, ¿quién es? Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, entendemos, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es luego entonces mi padre? El padre de las luces. ¿Quién es? El Padre Celestial. Entonces, y yo tengo la capacidad de que mi esposa también sea luz cuando ella dé a luz a hijos. Allá se participe a la esposa, pero ahí hablarán Pati con ustedes acerca de esta parte de su rol. Generador de vida, también dice, ser patriarca, aunque a algunos le duela, pero ya saben quién. Ser patriarca en el buen sentido, en esto, bíblicamente hablando, ¿quién es un patriarca? No los conceptos del mundo que están muy limitados o no es la intención bíblica. Ser patriarca es aquel que es por iniciar una línea generacional o continuar una nueva. Eso es ser patriarca. Es decir, yo voy a empezar con mi familia y yo voy a tener hijos. Ya vas a ser patriarca. Es decir, vas a generar, de hecho, de ahí viene la palabra patria también, ¿no? Una patria es donde hay hijos de esa patria, la nación que sea. Y ser patriarca en una familia es un varón que inicia una línea generacional con su mujer, con su esposa. Y eso es ser simplemente, así de sencillo y simple, ser un patriarca. Ser responsable de un hogar donde nacen y se desarrollan los hijos. Ser responsable de un hogar, ¿sí? Donde van a nacer o deban nacer y desarrollarse nuestros hijos. Y aquí esta palabra responsabilidad es y pertenece al que es un padre dentro de los roles que nos pide el Señor que debamos tener. Responsable de un hogar. Y hogar
en el estricto sentido de lo que significa. Hogar viene de hoguera, y hoguera, una palabra muy antigua, es cuando en todas las casas construidas, había en el centro, estaba la hoguera donde se sentaba alrededor el padre, la madre y los hijos estaban siendo instruidos por el padre y aún la esposa también, como responsable del calor, de la unión, de la unidad, donde se cocinaba, donde se hablaban de las historias de la familia, donde se instruía a los hijos normas de conducta, donde se hablaba inclusive de cómo se conoció papá y mamá, de cómo éramos nosotros y qué vivimos de niños, algo que instruya a nuestros hijos. Eso es tener un hogar, y que ahí nazcan y se desarrollan nuestros hijos en un ámbito de hogar de esa manera. Esto es parte del rol de ser padre también. Bueno, vamos a la que sigue. Eso es. Fíjense esto que está escrito acá. ¿Qué es ser padre? Podríamos concluir un poco de esto. El concepto ser padre es, sin ninguna duda, el más hermoso, generoso y gratificante, pero al mismo tiempo el más complejo y sufrido de cuantos ministerios haya. Bueno, por ahí me comí ministerios o roles, de cuantos roles haya. Y es cierto, porque no es fácil ser padre. Nadie nos enseña a ser padre. Nosotros copiamos modelos de cómo hayamos vivido nuestra propia rol de ser hijo. Imitamos cómo fuimos nosotros criados, pero porque nadie nos enseña a ser padres y tenemos que aprender a hacerlo. Bueno, y dice después acá, y los padres lo tienen que afrontar con la preparación que disponen y han aprendido. O sea, es un verdadero desafío en nuestra vida enseñar a nuestros hijos en el rol correcto, de que también ellos aprendan a ser, en el caso de los hijos varones, también a ser futuros maridos y padres. Y a las hijas, mujercitas, enseñarles a ser verdaderas esposas o mujeres del marido e hijas. Eso es una labor y un trabajo que sí, que a veces se sufre, claro que sí, que no es fácil, no es fácil, que es difícil enfrentar el desarrollo de los hijos cuando entran en la adolescencia o cuando son bebitos pequeñitos, sobre todo los recién nacidos, que a veces los papás no saben cambiarle un pañal al hijo, al bebé, y se mueren del asco y tienen que sufrir. Pues sí, tendrán que sufrir eso, ¿verdad? Pero también tendrán que sufrir cuando tengan que llevarlos al colegio, tratar de proporcionarles la mejor educación posible, qué sé yo, cualquier cosa que tengan que enfrentar en el rol de ser buenos padres. Bien, vamos a ver este otro que está acá. Ahora, el objetivo más importante es guiar a los hijos a despojarse, fíjense, y esto es parte de ya un ministerio del padre, en su rol de padre, a despojarse de su naturaleza adámica y de que se incorporen al descubrimiento conjunto del nuevo nacimiento. Esto es una labor hermosa, preciosa, que esto es iniciar el pastorado de todo padre de familia. Todo padre de familia es pastor de sus hijos, debe ser pastor. ¿Y qué tiene que hacer? Esto, a que poco a poco nosotros los llevemos a que vayan despegándose de su naturaleza adámica. Es decir, de que no tienen comunión con el único Dios verdadero, y de que los llevemos poco a poco, y esta palabra es muy exacta, que se incorporen, es decir, que se hagan un cuerpo con Cristo a través de que les ayuda a los hijos a descubrir lo que es el nuevo nacimiento. ¿Y cómo van a descubrir los hijos qué es el nuevo nacimiento? Por medio del evangelio, que el padre y la madre también, los dos, le anuncien las buenas nuevas de salvación a sus propios hijos, en sus propias limitaciones naturales de entendimiento y desarrollo mental de los niños. El pastorado de los hijos es un ministerio semejante al que hace el Padre con nosotros, quien nos lleva de la mano
al cuidado del buen pastor. ¿A dónde nos lleva el Padre Celestial? Nos lleva a su Hijo, a que estemos bajo el buen pastor, para que el buen pastor que es Cristo nos proporcione el alimento, el cuidado de los depredadores, el estar en ríos de agua viva, etcétera, etcétera. Que eso es lo que aprendemos en la vida congregacional. En la vida congregacional nosotros aprendemos a depender del buen pastor que es Cristo. Aprendemos a depender de que el pasto que nos proporciona el buen pastor que es Cristo, a través de la predicación de la palabra apostólica como la tenemos en Manantial de Vida. Eso es buen pasto y nutritivo, y que sus pastores, como los pastores todos de Manantial, están proporcionándole a las ovejas del buen pastor, que eso es lo que aportamos y lo que llevamos. A veces nos vemos en la necesidad de digerir un poco el pasto para facilitarle a los corderitos el que puedan digerir. Eso es una labor pastoral, y eso es lo que también nosotros y cada uno de nosotros también tengamos que hacer. Ahora, muy bien, ¿qué deseamos por encima de todo para nuestros hijos? Aquí todavía hay una situación que es muy importante. Vean, ¿qué deseamos por encima de todo para nuestros hijos? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Veamos, que sean imitadores de Cristo, ¿sí? Que nuestros hijos lleguen a ser imitadores de Cristo, ¿ok? Que podamos nosotros tener esta cualidad o cosas que deban de ser necesarias. Todos los elementos y las herramientas que tengan que darse para ser buenos imitadores de Cristo. Esto es una exhortación que dio Pablo a sus discípulos, que me imiten a mí porque yo imito a Cristo. Y el imitar a Cristo es precisamente el que nosotros tengamos una actividad tal que ellos nos imiten a nosotros. Así como los discípulos imitaban a Pablo, que imitaba a Cristo, así nuestros hijos deben imitarnos a nosotros, que imitamos a Cristo, con todos sus valores y todas sus virtudes. Tiene que ser así, tiene que ser eso. ¿Qué debemos tratar de lograr? Que nuestros hijos sean felices. Una familia feliz, un hogar feliz, es donde gobierna el Señor. Hay gozo, hay felicidad y hay alegría, ¿sí? Que son las tres características de esta emoción. Gozo es algo espiritual. El gozo es en el espíritu. La felicidad se manifiesta a través del cuerpo y la alegría en el alma. Cuando los padres logran en su rol que los hijos tengan gozo en el espíritu, alegría en su alma y felicidad en su cuerpo, entonces están cumpliendo correctamente este rol. Que sepan cómo disfrutar de la vida y apreciar cada día como algo maravilloso. El gozarse con una mascotita, el gozarse con el sol, el frío, la lluvia, el de jugar con ellos, sentarse y jugar con ellos, el de jugar a los papás a las luchas con los hijos, a las competencias, al fútbol, a lo que sea. Todo eso son momentos de felicidad para los hijos y que todo hijo desea de sus hijos, de sus padres, y no estar siempre encerrados y enfrascados en el trabajo. Y eso es sacrificio. A veces llegan los papás muy cansados de ganarse el pan de ese día, pero eso implica sufrimiento, dedicarle un momento a los hijos. Que sepan cómo disfrutar de la vida y apreciar cada día como algo maravilloso, como algo que Dios nos ha provisto, el pan del día, que cualquiera que sea, decirle, Señor, gracias por lo que nos has provisto, que vean al papá que ora y que da gracias, aunque sea solo polenta, ¿qué importa? Dios proveyó, a que sea un manjar, un asado. Gracias, Señor, por lo que nos has dado. Siempre agradecido, siempre atendiendo
y volteando nuestro rostro al Padre. Que sepan cómo disfrutar de la vida, es importante. Que se sientan satisfechos e importantes como personas, como individuos que cuentan, que opinan, que su opinión aún dentro de su inocencia, dentro de su inexperiencia, es importante para nosotros. Muchas veces los papás tenemos que bajarnos al nivel de nuestros hijos, acostarnos en el suelo si es necesario, a la altura de la carita de nuestros hijos, a ese mismo nivel, para verlos con atención lo que nos están diciendo en su inocencia. A veces es necesario, y eso es humildad en los padres. Que amen a su prójimo como a sí mismos, ¿sí? Que amen a su prójimo como a sí mismos. Esto es importante y el padre tiene que enseñar a amar a su prójimo, a sus hijos, con misericordia, con cosas buenas. Que tengan sentimientos positivos sobre sí mismos y sobre la vida. Que tengan sentimientos positivos sobre sí mismos y sobre su propia vida. Que ellos desarrollen el fruto del Espíritu precisamente, que son conductas, como les dije, amor, gozo, paz, misericordia, perdón, todas esas cualidades espirituales que deban tener nuestros hijos. Que crezcan sabiendo cómo enfrentarse a los problemas y que estos no les derroten. Una y otra vez ayudar a nuestros hijos a levantarse. Claro que la inexperiencia, ellos no nacieron sabiendo como nosotros, pero nosotros vamos a estar para ayudarles y no decirles que eres un fracasado, no sirves para nada. Cuidado, muchísimo cuidado con eso, papás. Mucho cuidado. Dice, no pudiste hacerlo, pero yo sé que tienes la capacidad de poder hacerlo y yo te voy a ayudar. ¿Cómo lo vas a hacer? Pero lo vas a tener que hacer tú y decirle una y otra vez a nuestros hijos. Y que no sea la derrota en ellos un fracaso permanente, sino un desafío que tienen que superar cada vez que enfrentan las cosas que ellos tengan que vivir. Seguimos y estamos terminando. Que no se sientan inseguros y deprimidos. Y esto es a través del amor incondicional para con nuestros hijos. Si ellos saben que tienen un papá seguro que enfrenta los desafíos de la vida, ellos van a tener seguridad. Y esto tiene que ver también con las mamás, pero se hablará de eso. Y que nunca se sientan deprimidos. Hoy que el horizonte, los cielos son tan grises y pesados como bronce para muchas familias, nosotros los papás tenemos que levantar las manos y detener el peso de las circunstancias para que nuestros hijos sigan y sientan una atmósfera libre y no se depriman. Que tengan un arraigado sentido de la paz interior que los sustentará en épocas difíciles, ¿sí? Que tengan un arraigado sentido de esa paz interior. ¿Cómo lo van a lograr? Con la paz de Cristo. Y nosotros debemos llevar y proporcionarle a nuestros hijos la paz de Cristo, que los va a sustentar en todas las épocas difíciles. Que sean sensibles, responsables y respetuosos con la creación y su prójimo, ¿sí? Esto es importante también, que amen la creación, que amen lo que Dios ha hecho como regalo para nosotros, que eso les llevará a cuidar la ecología y todas las cosas que manejan. Sí, pero primero está en la familia, a respetar al Creador, cuidando su creación y amando la creación. Que descubran y ejerciten sus capacidades, se sientan satisfechos y tengan el estímulo y propósito en la vida. ¿Cómo? Muchas veces tenemos que enseñarle a trabajar a los hijos. Si somos obreros, si somos profesionales, si somos comerciantes, hagámoslos también partícipes de nuestras actividades, de lo que tengamos que hacer, ¿sí? Bien. Quiero que se sepan amados y sean afectuosos, que gocen de buena salud, tanto mental como física. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? Que decírselos, que hijo, te amo, hijita, te amo. Que no nos dé vergüenza ni nos sintamos mal, digámoslo, por favor. Hay que decirlo. Son tesoros que van a guardar en sus corazones nuestros hijos cuando oyeron que su padre les dijo que los amamos. No perdamos, aunque ya sean grandes,
Yo tengo hijos ya de 45 años, 43 años, y mi hijo el mayor, ahí el varón más grande, todo barbón y todo, pero agarro y lo beso y lo abrazo, y todo, sigue siendo mi niño, aunque sea ya un varón ya hecho y maduro, ¿no? Pero no le hace que tenga barbas, no me estorban para darle un beso en la mejilla, no me estorba. Y a mis hijas también, que ya mi hija mayor ya se acerca a los 50 años y no, la sigo tratando como mi niña pequeña. Siempre será mi niña pequeña y mis demás hijas también. No se me borra la imagen de ellas cuando nacieron. Yo atendí el nacimiento de algunas de ellas en los partos, como médico que soy, atendí. Y no cualquiera se atreve a hacerlo, pero yo sí fui muy atrevido y sí pude recibir algunos de ellos, de 5 que tuve. Por lo menos atendí a 3. Bueno, que gocen de buena salud, tanto mental como física, y ese es el equilibrio que nosotros establecemos con nuestros propios hijos. Y no olviden esto para finalizar. El ser padre es un ministerio y un trabajo, ¿sí? El ser padre, así, es un ministerio y es un trabajo. Trabajar de ser padre, esto es ser cada vez mejor hijo de nuestro Padre Celestial. Bien, bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, si no tienen ya preguntas o dudas, bueno, muy bien, pues ya estamos en el tiempo, casi es un poquito de tiempo para hacer preguntas o cosas que ustedes tengan que exponer o hablar, sacar de su corazón. Pueden decirlo, por favor, pueden decirlo. Uh-huh. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y así abrir los micrófonos. Sí. ¿Alguien? Están todos muy informados. Yo tengo una pregunta, sí. Pastor Luis. Sí, adelante, pastor, dígame. Una pregunta práctica, en realidad. Creo que lo que usted compartió, todos estamos de acuerdo, más allá de cuánto se haya entendido. Pero al mismo tiempo uno se da cuenta que esto tiene su máxima capacidad de ser gestionada si es enseñado antes de casarse. Totalmente. Entonces, el tema es que los matrimonios que están acá están casados, con años, probablemente muchos de ellos. ¿Qué hacen? ¿Qué rol cumple una esposa o un esposo, digamos, si se da cuenta de que el rol del marido no se está cumpliendo bien? O sea, si el marido se da cuenta que no está siendo buen marido, o la esposa se da cuenta que no está siendo buen marido su marido, digamos. ¿Cómo ayudar desde un lado, desde el otro, para que eso pueda ser corregido, ¿no? O sea, cuando uno recién se casa, es como que, y le dijeron esto, es como que los dos están de acuerdo y pueden arrancar bien. Supongamos de que no está bien hoy en día. Pongamos el peor escenario. El peor escenario, digamos, no está bien las cosas, no están bien los roles, el marido no está cumpliendo con su función. ¿De qué manera usted recomendaría al esposo por un lado y a la esposa por otro? ¿Qué gestión debería hacer? Obviamente que va a haber que hay mucha paciencia, pero ¿qué gestión usted cree que se debe tomar para poder lograr y poder corregir aquello que no se hizo en su momento, o que quizás con el tiempo se fue distorsionando? Claro, sí. Creo que un primer elemento es que nos consideremos a nosotros mismos y nos valoremos con sinceridad y honestidad. Siempre el Señor da la concesión de reiniciar un aprendizaje. Se tiene que aprender, como expresamos al final del estudio, hay que aprender a ser padres. Y nunca es tarde. ¿Por qué? Porque aun cuando nuestros hijos sean ya mayores, pero tenemos la oportunidad de enseñar tal vez o hablar con nuestros hijos más grandes. Y a veces yo lo tuve que hacer en un momento determinado, pedir perdón por mis fallas. El perdón de no saber ser padres es un punto de inicio para reaprender. O sea, desaprender de nuestros errores y tomar que nuestros propios errores sean una labor de ejemplo que podamos dar también a nuestros hijos. Es decir, yo no entendí lo que era ser padre,
hasta que conocí al Padre Celestial. Por ejemplo, yo entiendo lo que es ser un buen marido cuando entendí que había que honrar a la esposa, a tu mamá, que es tu madre y es mi esposa, y que había que darle un lugar de honra. Y bueno, siempre que es importante la enseñanza, el estudio, el análisis, y sobre todo ser dóciles a la voz del Espíritu, reconociendo que a lo mejor no fuimos lo que debíamos de haber sido, pero que nunca es tarde. Podemos aprender aún en nuestra vejez, y aprender en nuestra vejez, y tenemos ejemplos en la escritura, bastantes ejemplos. Varios de ellos tuvieron ejemplos bíblicos que tenemos que nos enseñan bastante, ¿no? Es, por ejemplo, José, el hijo que se fue expulsado del grupo de sus hermanos y que fue a dar a Egipto y todo, tuvo que aprender a perdonar a su padre, que no lo cuidó como debía de ser, que estuvo en peligro con sus propios hermanos, que toda la historia de José nos enseña mucho de un hijo que tuvo que aprender a perdonar a sus padres, pero se verá eso posteriormente. Pero un padre que reconoce que no tuvo la capacidad suficiente de poder mostrar y enseñar a sus hijos, bueno, en Cristo siempre hay la posibilidad de que se vea un arrepentimiento según Dios y decir, ¿saben? Que yo he aprendido ahora que esto es ser un buen padre. Y yo es lo que yo quiero que ustedes sean. Tal vez yo no lo hice o no lo sabía. Vamos a aprender a cómo serlo. Y se puede hacer, se puede, pero hay que querer hacerlo. Nunca es demasiado tarde. Y ahí tenemos ya muchas cosas en la escritura, todo. O bueno, como todos aprendemos en lo que se aprende en la escuela de familia, ¿no? ¿Cómo debamos de ser ahora? Y bueno, que los propios papá y mamá enseñen a sus hijos a ver al futuro de sus hijos, a entender cuál va a ser la posición que van a tener sus propios hijos en el reino de Dios y enseñarles a ser eh, padres y madres correctos cuando lleguen o al matrimonio o al noviazgo o en las etapas de su vida. Eso es importante. Creo que eso es determinante. Bien. Sí, pastor. ¿Alguien más? ¿Alguien más se anima a preguntar? Levante la mano. Cari. Bien. No. Bueno, Bueno, si no, nos vamos a ir despidiendo. sí. Sí. Bueno,